Generadores de vapor. Llamamos generadores de vapor a todo tipo de aparato o máquina que sea capaz de aprovechar alguna clase de energía para la producción de vapor de agua. Y este vapor de agua va a ser aprovechado posteriormente fuera de ese mismo aparato. Estos generadores de vapor son llamados habitualmente calderas. Las calderas primitivas u ordinarias son las más sencillas y consisten en un recipiente que tiene agua en su interior y tiene fuego que calienta ese recipiente por la parte exterior. Son sumamente ineficientes y no se utilizan de modo industrial. Las calderas acuatubulares y las fuegotubulares aumentan el rendimiento de la propia máquina, ya que la superficie de contacto de la llama con la caldera es muchísimo mayor y de esa manera se aprovecha mejor el combustible que se quema para la producción de vapor. Para comprender el funcionamiento de estas máquinas, vamos a iniciar su estudio a través del modelo más sencillo, la caldera ordinaria. En el ejemplo del gráfico tenemos una caldera ordinaria que está preparada para el quemado de combustible sólido. Para ese quemado encontramos una puerta que permite introducir el material sólido, la puerta del hogar. Detrás de esa puerta se encuentra el hogar propiamente dicho, en el cual se quema ese combustible sólido sobre una parrilla. Esa parrilla tiene la función de permitir el paso del aire a través del material que se está quemando y al mismo tiempo permitir la caída de las cenizas hacia la parte inferior, a la cual se accede a través de la puerta del cenicero. Detrás del hogar hay un altar. Este tabique de mayor altura, la función que tiene es evitar que cenizas puedan ser proyectadas hacia la parte posterior de la caldera. Por encima del hogar se encuentra el cuerpo de la caldera con su cámara de agua, el cual es calentado a través de las llamas que inciden directamente sobre él. Una vez que ceden su calor al agua, los gases que se descartan son eliminados a través de la chimenea por un sistema que se denomina tiraje natural y que se basa en la diferencia de densidad de los gases que escapan por la chimenea con respecto a los gases para la combustión que ingresan con mucho menor temperatura. En esta caldera también encontramos un domo, que es la parte donde se recoge el vapor para poder ser enviado al lugar que nos interese, y ese domo, al estar en una posición más elevada, la función que cumple es evitar que el vapor vaya acompañado de gotas de agua chiquitas que son proyectadas durante la ebullición del agua dentro de la caldera. También encontramos dos elementos de control en esta vista, los cuales son un manómetro que nos va a indicar la presión a la cual se encuentra trabajando la caldera y un tubo de nivel que nos va a permitir ver la cantidad de agua que tiene para su control. Aumentando un poquito el nivel de complejidad y por tanto también de eficiencia de estas máquinas que son las calderas, nos encontramos con una sencilla caldera de tipo fuego tubular. En este caso es una caldera que también utiliza material sólido para la combustión y los gases calientes que se generan producto de esta combustión con el aire van a circular por medio de una serie de tubos que se encuentran rodeados de agua. Este tipo constructivo lo que permite es aumentar la superficie de contacto de estos gases calientes con la cámara de agua de la caldera, de manera de hacer más eficiente su funcionamiento. En este modelo también encontramos otra válvula de seguridad, la cual nos puede llegar a evitar explosiones de la caldera.
Aquí vemos el esquema de dos calderas de tipo acuatubular. En el esquema superior, el cuerpo de la caldera se encuentra inclinado y en el inferior, el cuerpo de la caldera se encuentra en forma horizontal. En ambos casos es el agua el que circula por dentro de los tubos y el fuego es el que calefacciona la superficie exterior de estos tubos. El ascenso del agua desde los tubos hacia el tanque superior se produce por diferencia de densidad del agua que se calienta dentro de los tubos. Estas calderas acuatubulares tienen la ventaja de entrar en servicio mucho más rápido que las de tipo fuego tubular. En contrapartida, tienen la desventaja de que su mantenimiento es mucho más minucioso y mucho más costoso. Los generadores de vapor de tipo steam pack o caldera tipo paquete tienen la particularidad de que vienen con todos los elementos ya listos para usarse. O sea, tanto el cuerpo de la caldera, el quemador, el sistema para abastecimiento de agua, todos los sistemas de control y los sistemas de seguridad vienen prearmados por un fabricante y generalmente montados sobre un chasis. De esta forma, una vez que llega al lugar, directamente está lista para ser conectada y para comenzar a utilizarse. Pueden ser de tipo fuego tubular o acuatubular. En su gran mayoría, las calderas que se comercializan bajo esta forma prearmada son de tipo acuatubular y de 2 o más pasos. Ya hablamos de una clasificación de calderas de acuerdo a la forma en que se transfiere el calor desde la fuente de calor hasta el agua. Hablamos de los tipos de calderas ordinarias, que dijimos que también ya no están en construcción, las calderas fuego tubulares y las acuatubulares. En cuanto a la presión de trabajo, acá presentamos una tabla orientativa. Las calderetas trabajan hasta 1 bar de presión, las llamadas calderetas. Estas en general se utilizan solamente para sistemas de calefacción de locales. Las calderas de baja presión trabajan en presiones de 1 a 7 bares, las de media presión de 7 a 25, las de alta presión de 25 a 75 bares y las de muy alta presión a presiones mayores a 75 bares. Hay que dejar muy bien aclarado que esto es una clasificación totalmente arbitraria y orientativa. Hay otras escalas de clasificaciones que pueden diferir de estos valores, pero es válido dejar esto como dato orientativo para cuando hablamos de alta presión sepamos a qué nos estamos refiriendo o baja presión a qué nos estamos refiriendo. En cuanto a la velocidad de entrada en servicio, podemos hablar de calderas muy lentas en las cuales la entrada en servicio precisamente demora más de 10 horas. En general se trata de calderas de tipo fuego tubular con gran capacidad y suelen tener una gran capacidad de agua de reserva y una cámara de vapor importante para que no haya fluctuaciones en cuanto al flujo de vapor ante grandes diferencias de requerimiento de esa provisión de vapor. Las lentas tardan entre 10 horas y 2 horas. Las calderas normales, las que encontramos más habitualmente, tardan entre 2 horas y 20 minutos. Una caldera rápida puede considerarse que tarda entre 20 minutos y 2 minutos para su puesta en servicio. Y las calderas de pico tardan a veces menos de 2 minutos para su puesta en marcha y provisión de vapor. Generalmente las calderas de pico, en el otro extremo, son de tipo acuatubular y con circulación de agua forzada, lo que precisamente permite esa rápida entrada en servicio y la rápida provisión de vapor. En el balance térmico analizamos la diferencia que hay
entre el calor inferior liberado en la combustión del combustible y el calor realmente absorbido por la caldera. En este caso vemos que puede andar alrededor del 75%, o sea, 3/4 partes del calor inferior cedido por el combustible es aprovechado por la caldera. Y el resto, las pérdidas, se distribuye como se presentan en el cuadro: las pérdidas por humo en el 11,5%, pérdidas por combustibles no quemados 9,6%, pérdidas por radiación y otras, tales como cargas de agua fría para recarga del nivel de la caldera, etc., alrededor del 3,9%. Estos valores son para tener en cuenta en cuanto a una caldera promedio. Hay calderas más eficientes que tienen un calor absorbido por la caldera por encima del 75%, y generalmente está asociado a calderas de lenta entrada en servicio. Por el contrario, hay calderas que son menos eficientes, que absorben menos del 75%, y están asociados a calderas que son de rápida entrada en servicio. Toda caldera debe tener una placa de identificación, en la cual figura la marca de la caldera, la presión de trabajo de la misma, la presión de prueba, que por supuesto siempre será superior a la presión de trabajo, la capacidad de la propia caldera y el año de fabricación. En esta imagen, en la parte inferior de la placa de identificación de la caldera, se puede observar el visor para ver la llama del quemador. Analicemos cuáles son los elementos de control y de seguridad necesarios para poder operar adecuadamente una caldera. Elementos de control. Entre estos encontramos manómetros, tubos de nivel y grifos de nivel. Manómetros. Generalmente vienen graduados en kilogramos por centímetros cuadrados, bares o libras. Los tubos de nivel, como el de la derecha, permiten ver el nivel de agua de la caldera, el que debe estar ubicado entre ciertos límites. Es común encontrar que estos tubos de nivel vayan acompañados de los grifos de nivel. En estos, en el grifo superior, al abrirse, va a permitir únicamente la salida de vapor. El grifo de purga, el grifo inferior, va a permitir la salida de agua. Y el grifo espumadero va a permitir la salida de una mezcla de agua y vapor. Esto siempre y cuando el nivel de agua de la caldera sea el correcto. Elementos de seguridad. Las calderas están provistas de un tapón fusible. Esto es un bulón hueco, y ese hueco se encuentra relleno generalmente con plomo o con alguna mezcla de plomo y estaño, según la temperatura a la cual uno quiere que se funda. La función que tiene es estar por un lado en contacto con el agua de la caldera y por otro lado con el fuego del soplante. En caso de que el nivel de agua de la caldera baje demasiado, este tapón no va a seguir estando en contacto con el agua. Por tal motivo va a elevar su temperatura y se va a fundir el material de relleno. De este modo va a liberar presión. Generalmente también esa liberación de presión se hace acompañada de un silbato que pone en antecedente al calderista de lo que está sucediendo, de que se está en una situación de riesgo. En algunos modelos de calderas, además, la salida de ese silbato junto con el tapón está orientada hacia el sector de la llama, de modo de poder llegar a apagarla. Las calderas también pueden tener alarmas sonoras o luminosas. Estas se activan cuando se supera la presión de trabajo en un cierto porcentaje. Pueden ser timbres o luces.
Existen también las válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad pueden ser accionadas a resorte, con los cuales se le determina su presión de descarga, o bien pueden estar accionadas por un contrapeso. Aquí se observa una válvula de seguridad a contrapeso, del lado izquierdo de la diapositiva, en la cual se puede correr de posición la pesa para hacer que esta válvula accione con mayor o menor presión, y en la derecha vemos una válvula de resorte. Ese resorte se puede ajustar girando de la tuerca correspondiente de manera de poder aumentar o disminuir la presión de trabajo. Generalmente estas válvulas de seguridad están conectadas con un silbato, de manera que si por algún motivo empieza a salir vapor por sobrepresión, al mismo tiempo que sale ese vapor se emite una alarma sonora, complementando un tercer tipo de alarma. Otras consideraciones a tener en cuenta en lo que es la descripción y el conocimiento de las calderas. Pueden existir recalentadores de vapor. Estos dispositivos constan de una tubería que se ubica en la salida de gases de la caldera. De ese modo, los gases de combustión pueden llegar a aportarle una mayor temperatura al vapor. Esto se usa en caso de necesitar mayores temperaturas de ese vapor. Los economizadores son sistemas que permiten calentar previamente el aire de alimentación de la caldera. De esta manera se reduce el salto térmico y también se logra una economía en el combustible. La aislación de la caldera es sumamente importante, porque por este medio se evitan las pérdidas de calor y se aumenta su eficiencia. En las cañerías de conducción de vapor se suelen ubicar las llamadas trampas de vapor. Estas están destinadas a evitar que vayan pequeñas gotas de vapor o gotas que puedan llegar a unirse entre sí y formar gotas más grandes, causando problemas en la cañería. Acondicionamiento del agua. Todas las calderas deben tener un tratamiento del agua previo a su carga. De esta manera se evita la incrustación. Estas incrustaciones generalmente se deben a deposiciones de sales de calcio y magnesio fundamentalmente, combinadas a veces con sulfatos, y a veces algunos casos de silicatos también pueden llegar a producir incrustaciones. En cuanto a la reposición del agua, esta se produce a través de la carga con bombas a presión. Generalmente suelen ser bombas centrífugas que pueden ser de una o más etapas, según la presión requerida. El calderista merece una mención aparte. Esta debe ser una persona idónea, y no solamente idónea, sino que además tiene que estar autorizada. Debe tener su registro como calderista al día. Para obtener este registro debe pasar una serie de exámenes, tanto de conocimientos como psicológicos y físicos. Esta licencia del calderista tiene fecha de vencimiento, por lo tanto debe renovarla periódicamente. Es muy importante mantener un control sobre la habilitación del calderista para evitar riesgos, ya que las explosiones de las calderas normalmente suelen ser bastante dañosas. Veremos algunas imágenes de la sala de calderas de la fábrica experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Cuyo. En esta imagen se puede observar el tubo de nivel de la caldera principal de la fábrica. En el cilindro metálico de la derecha se pueden observar también 3 lugares en los que pueden llegar a hacerse perforaciones para poder ubicar lo que son los grifos de nivel.
Aquí en el tubo horizontal se puede observar que se encuentran ubicados dos manómetros, estos están por duplicado, y también dos controles de sobrepresión. Aquí se puede apreciar el tubo de descarga de lodos con su correspondiente grifo de comando. Estos lodos se descargan en la parte exterior de la sala de calderas. El sistema de alimentación de gas natural y el ciclón para el aporte de aire necesario para la combustión del gas. El sistema de alimentación de agua. Nótese que también está duplicado. Tiene las dos bombas centrífugas de presión para proveer de suficiente agua a presión a la caldera cuando baja el nivel. Por último, el tablero general de comando para la operación de la caldera. Tareas de control y mantenimiento. Estas deberán ser realizadas por el calderista, son su responsabilidad, y los intervalos en que tendrá que hacer estas tareas se indican a continuación. Tareas de control diario. Estas las realizará el calderista al iniciar su turno. Tomar conocimiento del estado en que se encuentra la caldera en el momento de iniciar el turno. Tomar conocimiento de las novedades que haya dejado el turno anterior. Revisar y comprobar los últimos valores anotados en la planilla diaria. Comprobar el adecuado funcionamiento de las alarmas desde el tablero general. Proceder a purgar los niveles y las columnas de nivel. Y terminar con una inspección general de toda la sala de calderas. Control semanal. En esta oportunidad, además de todos los controles anteriores, hay que probar el correcto funcionamiento de las válvulas de seguridad. En el control semestral se procederá a la inspección ocular de los elementos de control y a la inspección de la cámara de agua. Controles anuales. Se realizará la calibración de instrumentos y elementos de control, tales como manómetros y termómetros, y también de los elementos de seguridad, como las válvulas de seguridad. Se procederá a la inspección y limpieza de todos los elementos de maniobra y control, de niveles, valvulería, en general, de toda la caldera. Se controlarán todos los equipos eléctricos y los controles ubicados en el tablero general. Se inspeccionará todo el circuito de gases y el estado general del hogar, los tubos y las cajas de humo. También anualmente deberá revisarse y acondicionarse los equipos auxiliares, tales como ventiladores, las bombas y además los equipos de acondicionamiento del agua de provisión de la caldera. Se realizará la correspondiente prueba hidráulica y finalmente se procederá al cambio del tapón fusible.